Buenos días a todos, ¿cómo están? Espero que terminando la semana con mucha gana y con mucho ánimo. Buenos días, Elizabeth, ¿cómo estás? Buenos días, Pablo. Bueno, pues qué alegre tenerte por acá. Permíteme presentarte con todos nuestros invitados. Hoy es una mañana muy especial para nosotros en Masterminds. Nos acompaña Elizabeth Prada. Eh, Permítanme, por favor, a todos leerles un poco la reseña de Elizabeth. Elizabeth es una ejecutiva con amplio conocimiento y experiencia en el diseño, implementación y medición de modelos de gobierno corporativo y cumplimiento para empresas del sector financiero y empresas familiares y cerradas de Colombia, Perú y Guatemala. Promotora de la implementación de las mejores prácticas de gobierno corporativo y cumplimiento, participado por más de 5 años en la Roundtable Latinoamericana de la OCDE de Gobierno Corporativo, la primera Roundtable de Directores de Boards LATAM en 2023, miembro de la Asociación Latinoamericana de Secretarios Corporativos y de Juntas Directivas. Y durante 2022 fue miembro del Comité Anticorrupción de Guate Íntegra dentro de la Cámara de Industria. En sus últimos 14 años fue gerente de gobierno corporativo de Bancolombia y vicepresidente de cumplimiento de Banco Agromercantil, regresando a Colombia en el mes de julio. Actualmente es asesora independiente y profesora asociada de 2 universidades de Latinoamérica. Así que es un honor tenerte por aquí, Elizabeth. Apreciamos muchísimo tu tiempo y tu intención de participar con nosotros para compartir tus conocimientos con toda la audiencia de Masterminds. Muchas gracias, Pablo, a ti y a Éticos Global por la invitación, por este espacio, por poder compartir un poco la experiencia y la visión de lo que es el desafío de crear un programa de cumplimiento adecuado, pero sobre todo estratégico, y poder mirar en los espacios en los que pueda tener uno con la junta directiva, cómo lograr esa sinergia y esa empatía, y sobre todo esos promotores desde la máxima instancia que tiene una organización, que son los consejos de administración y las juntas directivas. Entonces, de verdad que muchas gracias a ustedes por invitarme, y yo contenta de poderles dar pues un poco como mi visión de lo que ha sido la experiencia de manejo en juntas directivas y cómo los equipos de cumplimiento pueden posicionarse y potencializarse mucho más en esos foros que son muy pequeños, porque son espacios muy cortos en los que se abre la puerta para poder presentar lo que cumplimiento viene haciendo, y especialmente lo que espera hacer en el año siguiente. Y esta es la época en que las empresas empiezan a sentarse a hablar de planeación, de estrategia y por supuesto cumplimiento, que lo hace muy bien y de manera muy rigurosa, y tiene una guía en la mayoría de los países muy detallada de qué debe tener su programa. Pues que escuchen un poco algunas recomendaciones y algunas claves que a mí me han funcionado y que me han permitido presentar programas exitosos, y sobre todo encontrar con esa complicidad y esos promotores y embajadores de los temas de cumplimiento desde la junta directiva. Eso es clave porque muchas veces creo que todos como compliance officers o funcionando dentro de algún rol de compliance es difícil a veces trasladar la visión de por qué es importante esto para la organización, y muchas veces tenemos una contraparte en la junta directiva bastante escéptica de si realmente esto funciona o son puros cuentos. Entonces creo que el saber venderle a la junta directiva todos estos temas tan importantes se ha vuelto se ha vuelto un skill que debería de manejar perfectamente cualquier persona de compliance. Así que, Elizabeth, no te quito más tu tiempo. Yo creo que la gente vino a escucharte a ti, no a mí. Eh, Quito la cámara y te dejo el micrófono al 100. Gracias, Elizabeth. Gracias, Pablo. Bueno, yo les traje una presentación para poder guiar un poco como la conversación. Voy a proceder a compartirla. Bueno, espero que aquí me están confirmando que sí se está bien. Sí, perfecto. Gracias. Bueno, entonces, pues básicamente, como les contaba, mostrarles un poco lo que para mí ha sido la experiencia de buscar llegar a este foro de máxima instancia, que son pocos los espacios en el año, pero además pocos los minutos que suelen darnos a los equipos de cumplimiento para presentar el programa que se diseña por estas épocas.
y que usualmente es un programa porque o la Bien, regulación así me lo pide, o porque tengo una política, porque tengo unos órganos de control que tienen muchas expectativas sobre mi programa de cumplimiento, pero muchas veces llegar a la junta directiva, donde a veces le dan solo 5 minutos o un corto espacio y ser muy efectivo y estratégico siempre es pues como el gran reto. La presentación la voy a dividir en 3 partes. Los elementos claves para la construcción de un programa estratégico, les voy a contar un poco lo que para mí han sido pues como esos principales elementos, sin perjuicio, de, como les digo, de lo que la regulación o la política me exija tener dentro de un programa de cumplimiento. El piso es los mínimos que todos los años tengo en consideración, pero tal vez cuáles son esos elementos adicionales o esos componentes que hacen que mi programa se diferencie del que presento todos los años y que se vuelva estratégico. Y el segundo punto, pues aquellos aspectos relevantes para llevar a la junta directiva, porque muchas veces se diseña el programa y se encuentra uno con que ese programa tiene 50 hojas porque o el supervisor así me lo exige o porque yo tengo una ISO que me guía un poco el contenido del programa, y llegar a la junta directiva y presentar de todo eso lo que es realmente relevante para ellos es como el principal reto, y trataré de compartirles en este espacio lo que para mí ha sido pues como una fórmula que me guía mucho cada vez que preparo este foro de la junta directiva. Y el tercero es, una vez sale uno de la aprobación de la junta directiva y si es exitoso y todo quedó ok, viene como la pregunta de qué debo hacer. Y no es solamente ejecutar el programa, sino qué debería ocurrir inmediatamente una vez pase diciembre, enero, que son los meses en los que aproximadamente todos presentamos nuestro plan de trabajo. Y este consejo y estas, como esos tips que les voy a compartir en este espacio, aplican para la junta directiva, pero aquellos equipos de cumplimiento que de pronto por disposición legal no tienen que ir a una junta, sino a la gerencia general, también aplica, digamos, las recomendaciones que les puedo compartir. Yo arrancaría con una frase que a mí me conecta mucho y que rompe un poco el paradigma, y es que dice de Steve Jobs: Acércate más que nunca a tus clientes, tan cerca que puedas decirles qué necesitan antes de que lo sepan ellos mismos. Y esta frase, que usualmente se usa para las empresas como un todo y para los equipos comerciales, a mí me conecta mucho porque me reta un poco a dejar de pensar que soy una simple área de control o una segunda línea de defensa, como suele pasar en el mundo de control, y que debo pararme como un área de servicio. Y cuando yo empiezo a construir un programa de cumplimiento para ejercer el año siguiente, desde la mirada de servicio cambian bastante pues el foco y las relaciones y la forma como lo debo construir. Entonces, yo parto de la base que si bien tenemos una responsabilidad y tenemos que monitorear y mitigar muchos riesgos, si somos un área de servicio, tenemos que conectarnos con las necesidades de nuestra organización y de las diferentes áreas y de los diferentes grupos de interés, pero además de conectarme, anticipar. Y yo creo que uno de los equipos a los que le queda más fácil anticiparse, porque usualmente es el equipo muy experto, estudioso, el que está a la vanguardia de los principales riesgos que tiene un programa de cumplimiento, pues puede perfectamente anticiparse y acercarse no solo a la junta directiva, al presidente de la compañía, sino a las diferentes vicepresidencias o gerencias, a decir: yo he identificado que este tema hay que trabajarlo y lo vamos a abordar de la siguiente manera. Entonces, para mí esta frase yo creo que es una forma de cambiar un poco la visión del equipo de cumplimiento, de la invitación pues a trabajar este programa de cumplimiento para el año siguiente. ¿Y cuáles son las principales brechas que se han identificado cuando se diseña un programa de cumplimiento? Aquí me he tomado el trabajo de revisar como varios estudios en diferentes países y varios conversatorios que han salido a lo largo de los años, donde uno encuentra que hay varias brechas cuando se diseña el programa. Pero antes de ver las brechas, a mí me encanta esta segunda frase, y es que dice: la gente que está lo suficientemente loca como para pensar que puede cambiar el mundo es la que lo hace. Y yo invitaría a las personas de cumplimiento a que piensen que efectivamente pueden cambiar el mundo. A veces se queda uno un poco frustrado porque dice: bueno, yo tengo un equipo pequeño, en la organización no soy tan escuchado como quisiera, llego de pronto al presidente y no me entiende tanto, o llego a la junta directiva y hay un silencio y yo no sé si estoy llegando o no estoy llegando. Pero yo creo que si uno se cree que es capaz de cambiar la cultura, que es capaz de cambiar la organización y que está aportando un granito de arena al país donde está, yo creo que esta frase se cumple.
pueden decir que estamos muy locos, muy apasionados de los temas de cumplimiento, pero si somos unos apasionados y lo hacemos con el rigor que corresponde, y si a eso le sumamos elementos estratégicos, estoy seguro que estamos cambiando el mundo poco a poco. ¿Cuáles son esas brechas? La primera que se ha identificado es que el equipo de cumplimiento es súper riguroso en crear un mapa de riesgos. Y usualmente en las áreas de cumplimiento se ubican los temas de ética, los temas de anticorrupción, depende de la actividad antilavado, los temas de prevención al fraude. Cada vez más hay más expectativas de los supervisores a incorporar otras temáticas, protección de datos, el manejo de atención del consumidor, prácticas anticompetitivas, manejo de ciberseguridad. Y yo como equipo de cumplimiento diseño mi mapa de riesgos con la realidad, con el hoy, con la historia que traigo y con los hallazgos que he encontrado, pero muchas veces estoy súper desconectado con el mapa de riesgos de la compañía. Y entonces muchas veces uno diseña una estrategia de cumplimiento, por ejemplo, para trabajar con un producto o con un perfil de cliente que me parece que tiene un riesgo relevante, pero eso financieramente no le aporta mucho a la organización o es el segmento más pequeño que tiene donde no va a movilizar los números, pero de pronto uno se sienta con el equipo de riesgos y el equipo de riesgos tiene identificado, por ejemplo, en riesgo de crédito, si es una entidad financiera, que cierto segmento y que ciertos clientes corporativos pueden tener un impacto muy relevante que pueden afectar las cifras. Y yo estoy diseñando mi mapa de riesgos, pero no tengo en cuenta ese riesgo. O que desde el punto de vista de riesgo operacional, el equipo o la organización tiene unas brechas o una identificación de que hay que evolucionar, por ejemplo, en temas tecnológicos o en temas de seguridad, y yo no los tengo en el radar. Entonces, yo creo que es importante cuando se va a construir un programa de cumplimiento que mi mapa de riesgos esté articulado con el mapa de riesgos de la compañía. Puede que no sean iguales, pueden que no necesariamente conversemos las mismas preocupaciones, pero yo sí debo ser una persona experta y conocedora de ese mapa de riesgos para poder construir un programa. Lo segundo es que se diseñan programas de cumplimiento sin conocer las estrategias que tienen las diferentes áreas. Hace unos días, de manera informal, el LinkedIn hacía una encuesta para conocer qué tanto los equipos de cumplimiento se sentaban, por ejemplo, con las áreas comerciales en estas épocas a conocer su estrategia. Y solo el 60% manifestaba que sí lo hacía. Otras personas decían, bueno, de vez en cuando lo hago, un año sí, un año no. Y habían reflexiones incluso de personas que decían, yo soy tan autónomo e independiente que yo no debería atar mi programa de cumplimiento a la estrategia. Pero la verdad es que tener esa total separación hace que uno se quede un poco solo y que construya programas pues muy técnicos, muy buenos, pero que no están apalancando la estrategia de la organización. Por ejemplo, si yo tengo un equipo comercial que el próximo año va a gastar todo su esfuerzo a llegar al segmento de mujeres de 20 a 30 años y que sea un perfil que tenga cierto volumen de ingresos. Yo ni siquiera lo tengo en mi radar, mi programa empieza a tener una brecha respecto de la estrategia de la compañía y probablemente mi programa empieza a dejar de ser estratégico. La tercera brecha muy importante es que solemos construir programas de cumplimiento llenos de actividades, porque entonces tenemos la tentación de mirar o la ISO o la regulación y empiezo a listar y entonces aquí me piden que ponga la norma, me pide que ponga el programa de formación. La guía me dice que yo debo poner los elementos del sistema de antilavado. Y ese listado de actividades hace que me pierda un poco en cuáles son mis focos centrales de trabajo, qué es lo que me va a hacer brillar, en qué me voy a posicionar el otro año. Y si, por ejemplo, el otro año yo lo que quiero es trabajar en cultura para mis proveedores y mejorar las prácticas que puedan generar posible corrupción o soborno y cambiar un poco a ese proveedor que me representa. Si yo me lleno de actividades, me voy a perder un poco en esos focos centrales. Entonces, mi invitación un poco a cerrar esa brecha es trabajar más desde los focos y luego sí listar las actividades. Las actividades me van a permitir cumplir los temas estratégicos y tácticos, pero yo sí debo tener claro en qué me voy a posicionar y en qué voy a brillar, quiero brillar. La cuarta brecha es los cambios regulatorios que se puedan dar en ciertas industrias donde empieza a evolucionar los temas de cumplimiento y cada vez exige más,
pero adicionalmente existen unas expectativas de los supervisores en que cumplimiento haga mucho más que lo que incluso la regulación o la capacidad y mi equipo puede hacer. Y hoy se encuentran en Estados Unidos especialmente exigencias de los supervisores donde quieren que cumplimiento se involucre en temas que tradicionalmente no era usual que lo hiciéramos. Por ejemplo, obviamente el cumplimiento normativo que ha venido teniendo mucha evolución en varios países, en algunos como exigencia legal, en otros como buen estándar, que se haga monitoreo, por ejemplo, en los hallazgos que tiene y que identifican los órganos de control. Entonces es como hacer tareas que la primera línea debería hacer, pero que cumplimiento también tiene que hacer, que son además identificados por la auditoría interna o externa. Y nuevas temáticas que cada vez están llegando por parte de los supervisores que hacen que el equipo de cumplimiento tenga que estar abierto a que su programa de cumplimiento se deba calibrar y deba tener nuevos focos. Entonces, esas expectativas hacen también que se genere una brecha. Llego yo en enero con mi programa y 3 meses después, o mis auditores o el supervisor o la regulación me cambian las reglas de juego y yo tengo que tener previsto esas contingencias porque a veces estoy muy jugada con una hoja de ruta y con una actividad, con unos focos específicos, pero me cambian las reglas de juego. Entonces eso hace que se genere también una brecha. Y la quinta brecha que se ha identificado es que el equipo de cumplimiento es muy bueno diseñando y poniendo en marcha programas de cumplimiento, pero poco lo da a conocer. Se quedan muy en silencio, muy trabajando solos y a veces ese programa desconocido o de pronto construido de manera muy compleja hace que las personas que trabajamos en cumplimiento seamos un poco incomprendidas y que cuando lleguemos a las instancias de gobierno, como la Junta Directiva o la Gerencia General, no logren conectarse con las preocupaciones y con la realidad que tiene cumplimiento. Entonces, es muy importante y es parte de lo que les voy a compartir aquí. Una vez quede aprobado el programa, cómo sensibilizo y cómo doy a conocer mis focos estratégicos para que todo el mundo esté preparado y no se sienta incómodo cuando yo empiece a hacer un trabajo y digan, ¿y este porque está revisando, no sé, información de accionistas? Si cumplimiento no se debería dedicar a eso. Entonces creo que es importante diseñarlo de manera sencilla, fácil de entender, pero además darlo a conocer. Partiendo de estas brechas, entonces surge el primer bloque y es cuáles deberían ser esos elementos claves que yo siempre, o esos infaltables que debería siempre tener cuando arranco mi ejercicio de cumplimiento. Ejercicio de cumplimiento que algunas áreas deciden hacerlo de manera colectiva con todos los integrantes, otros lo hacen con su primera línea, como quieran utilizar pues las distintas metodologías que existen. Yo creo que hay unos elementos que uno debería todos los años tener a la mano para decir, bueno, yo como recuerdo que esos 3 o 4 básicos deben estar siempre en la construcción para luego, producto de esa construcción, llevar mi aprobación a la junta directiva. Y dentro de esos elementos yo he identificado como 4 importantes. El primero es cuáles son los grupos de interés a los que le voy a dirigir mi programa. De pronto, tengo un área pequeña y no alcanzo a abarcar a todos mis grupos de interés, pero yo sí los tengo que tener listados y decir, y hacer una evaluación de con qué grupos de interés ya he trabajado y estoy de pronto mejor posicionada en los temas de cumplimiento, especialmente desde el lado preventivo, y cuáles grupos de interés no he trabajado y de pronto requiero hacer unos trabajos especiales para poder minimizar ciertos riesgos. Por otro lado, la elaboración del mapa de riesgos. Todavía existen áreas de cumplimiento que no pintan cuáles son los riesgos y ya vamos a ver como cuáles deberían ser esos elementos y producto de ese mapa de riesgos poder abordar pues como el conjunto de actividades y focos estratégicos. Y el tercero, revisar la estructura que tengo. Y esto no es para necesariamente ir a gestión humana pedir que me den más equipo, pero yo sí debo tener una revisión cuando voy a construir mi programa de cumplimiento estratégico para saber qué capacidad tengo, quiénes estarán disponibles y qué perfiles tengo y experticia tengo para poder, qué órganos de gobierno y qué áreas van a estar involucradas en este programa de cumplimiento. Yo creo que uno de los grandes errores que puede cometer cumplimiento es pensar que cumplimiento lo desarrollan solo ellos. Y yo creo que uno tiene que democratizar los aspectos de cumplimiento y buscar aliados, porque si no, no llega a ser tan efectivo como quisiera. Y sí se necesita que en la organización se entienda que si bien hay un área articuladora de cumplimiento, no es la única responsable y que todos deben participar en mejorar como las diferentes prácticas y las diferentes actividades que le corresponden a la organización como un todo. Y el cuarto es la hoja de ruta, que es un poco partir las principales actividades y estar
calibrando ese plan de cumplimiento estratégico, que eso hace que muchas veces en mi revisión, cada vez que haga cortes, tenga que volver a la junta directiva, no a aprobar, pero de pronto a rendir cuentas. ¿Y cuáles son los grupos de interés tradicionales? Pues cuando empezó a desarrollarse los equipos de cumplimiento, pues el grupo de interés como destinatario, especialmente de los temas de antilavado, eran los clientes. Y muchas veces, pues en los modelos que casi todos los equipos de cumplimiento pueden tener rankeados, pues está todo el tema de monitoreo transaccional y la revisión de operaciones que se hacen con clientes que puedan tener ciertas alertas. Pero hay áreas de cumplimiento en ciertos sectores que no nacieron desde el lado de antilavado, sino desde el lado de ética y anticorrupción. Y muchas veces el grupo de clientes no lo tienen pintado como un grupo estratégico para adelantar programas de cumplimiento. Es usual que digan, no, no, lo mío es trabajar con los colaboradores, fomentar cultura con los empleados y proveedores, pero yo con los clientes no tengo mucha interacción. Y muchas veces dentro del diseño del programa se necesita también evolucionar y sensibilizar a los clientes para que se vuelva un aliado al programa de cumplimiento. Por ejemplo, si estoy fortaleciendo una práctica que consideramos que no es tolerable y que se debe rechazar en la organización, qué bueno poder compartir a los clientes esa práctica y poner en conocimiento si tengo una línea ética donde deben denunciar y cuáles son los mecanismos que la organización tiene. Entonces, clientes es un grupo importante. El de empleados, por supuesto, no solamente para generar cultura, sino para monitorear muchas veces operaciones que están haciendo los empleados en calidad de clientes de la empresa u operaciones que están haciendo con terceros o con familiares que pudieran generar algunas alertas en prevención de conflictos de interés o en diferentes temáticas. En los proveedores y estratégicos, proveedores y aliados estratégicos, como lo hemos visto en los últimos foros y conversatorios, la cadena de abastecimiento se vuelve muy importante por los riesgos que le generan las organizaciones. Entonces, pues, tener en consideración este grupo y dimensionar mucho qué tanto he hecho hoy, qué tanto he hecho en el pasado y qué puedo hacer en el futuro, porque es importante. Y un grupo que yo he encontrado que es un poco inexplorado son hacer trabajos para revisar cómo están mis accionistas, cómo está mi junta directiva y cómo está mi equipo ejecutivo en algunos temas. Y yo, por ejemplo, reviso constantemente, digo, ¿y qué pasa si revisamos alertas de temas de corrupción o de temas de lavado de activos de mis accionistas? Y me sale alguien con una alerta. Eh, Tendré que desarrollar una cantidad de mecanismos, pero qué importante hacer un trabajo por lo menos una vez al año o cada 2 años donde yo revise este mapa de relaciones, que es muy puntual, pero que es relevante. Y lo propio revisar el grupo básico familiar de la junta directiva y del equipo ejecutivo. ¿Qué tal que yo encuentre que de pronto están siendo proveedores de la organización y nadie está haciendo un monitoreo? O que puedan haber situaciones que puedan tener una crítica de un potencial conflicto de interés que no se ha administrado. Entonces, ese cuarto grupo también lo listo como un grupo de interés importante que debería ser foco de un programa de cumplimiento. Y el quinto, que no es desde el punto de vista tal vez de monitoreo, pero sí de relacionamiento, y es como grupo de interés importante están los supervisores, los órganos de control, algunas calificadoras que vienen a revisar periódicamente la compañía, aquellos que tienen operaciones internacionales, los corresponsales, y en algunos casos medios de comunicación, porque si yo tengo como organización ciertos desafíos en temas de cumplimiento, por ejemplo en redes sociales, o algún tema reputacional que esté impactando la compañía, cómo no los listo y cómo no diseño actividades para este grupo de interés. En todo caso, si se van a diseñar actividades para los 5 grupos, porque fue que dentro de mi ambición y mi capacidad me dé para poder trabajar en los 5, yo creo que es importante para efectos de ir a la junta directiva, de determinar cuál es el grupo de interés que más me va a demandar trabajo durante el año para poderlo hacer visible y no llegar simplemente a listar todos los grupos de interés en el espacio de la Junta. Miren, nos vamos a dedicar principalmente el 70% de las actividades este año a trabajar en proveedores y aliados. Y ya ese mensaje queda claro sin perjuicio de que no se pueda trabajar con los demás grupos de interés. Y el segundo aspecto, elemento clave, yo creo que cuando se empieza a trabajar es la construcción del mapa de riesgos. Y uno de los temas, invitación que yo le haría a los equipos de cumplimiento muy relevante es, hay que estar mapeado y hay que estar a la vanguardia y conocer las macrotendencias, cuáles son los riesgos que se han dimensionado para los próximos 10 años,
cuáles son las preocupaciones que pueden tener las juntas directivas en la TAM. Ya existen muchas encuestas y estudios que le muestran a uno de qué están preocupados. Por ejemplo, el último estudio que se hacía por varias firmas de auditores externos determinaban que uno de los puntos que tiene preocupadas las juntas directivas era la sostenibilidad. Y la sostenibilidad y el involucramiento de la junta que tiene que hacer en estos temas, porque tradicionalmente los temas de sostenibilidad habían sido administrados y manejados por el equipo ejecutivo y por la compañía internamente sin involucramiento de la junta. Hay temas como el cambio climático y los desastres naturales que están muy identificados y que preocupan a las juntas directivas. Eh, el, la, la fuga de talento y los riesgos que se tienen desde el punto de vista de gestión humana es otro. Los temas de ciberseguridad que están súper pintados, obviamente por los ataques cibernéticos que han tenido muchas empresas. Entonces, si cumplimiento no conoce las macrotendencias, el mapa de riesgos que se espera que evolucione en los próximos años, en 2, 5, 10 años, si no conoce ese contexto nacional e internacional y las preocupaciones que tienen mis usuarios, mis clientes y mis destinatarios, pues me estoy perdiendo un poco de la posibilidad de conectar mis riesgos con los riesgos que tiene una economía, que tiene un país o que tiene una empresa de acuerdo con el sector en que se mueva. Y hay que tener mucho cuidado en ese sustento, especialmente en Latinoamérica. El índice de percepción de corrupción no está mal tenerlo presente, pero a veces siento que los equipos de cumplimiento sustentan mucho sus preocupaciones con esos índices de percepción país o índices de percepción de muchos años donde ponen en rojo a un sector o una actividad. La ganadería está vetada. Los países X y Y de Centroamérica, Sudamérica ocuparon el penúltimo lugar en temas de corrupción. Porque si bien como equipo de cumplimiento no hay que desconocerlos, creo que a veces más que vender y conectar estratégicamente el programa, lo que hacen es asustar y de pronto desconectar a la junta directiva del equipo ejecutivo. O de pronto la respuesta es, llevo 10 años escuchando que el riesgo de lavado de activos es delicado, pero no he podido entender, pues para nosotros como empresa pequeña, de tal tamaño, ¿por qué es tan importante? Si pues yo no lo veo tan grave. Entonces creo que tenemos que tener cuidado en ese contexto que me sirve para medir, que me sirve para mi mapa de riesgos, pero que no necesariamente me sirve de pronto para vender las bondades y el valor de lo que cumplimiento hace y de la importancia de por qué tener un equipo de cumplimiento. Y existen muchas metodologías para pintar el mapa. Yo diría que al menos aventurarse a tener un ejercicio que pueda determinar la probabilidad y el impacto de ciertos riesgos desde la perspectiva de cumplimiento y desde la perspectiva, como les decía, macro y microeconómica y a nivel país desde el punto de vista político y social. Y muchas veces cuando empezamos a ver esos riesgos, por ejemplo, el de desastres naturales, depende de mi actividad, puede que la probabilidad que ocurra sea alta, pero que a mí me impacte muy poco. Si soy una empresa de tecnología, de pronto el impacto sea distinto. Si soy una empresa del sector agro, donde los desastres naturales me pueden impactar mucho más. Y lo propio en temas, por ejemplo, de corrupción. Aquí a manera de ejemplo dejaba simplemente pues como algunos riesgos identificados y que van a seguirse potencializando en los próximos años, identificados pues por el Foro Económico Mundial y por otros actores. Pero muchas veces si yo tengo un programa de cultura sólida donde he venido trabajando en varias iniciativas para fortalecer y evitar que haya corrupción interna, puede que la probabilidad de que se dé sea baja, pero si alguien tiene una desviación conductual y le da por comportarse mal, el impacto es muy, muy alto. Pintar esto le va a ayudar mucho al área de cumplimiento a definir cuáles son sus focos estratégicos dependiendo del mapa de riesgos. El tercer aspecto importante, les decía yo, que es definir un poco con qué estructura cuento y con qué actores y aliados cuento para desarrollar mi programa. Y yo creo que es importante sentarse a mirar cuando se diseña el programa de cumplimiento para el año siguiente cómo está mi equipo. Y uno de los temas que a veces se desconocen y se pintan actividades espectaculares, pero a veces no tengo el equipo con qué hacerlo, es si tengo un porcentaje alto de rotación. Y los equipos de cumplimiento que cada vez se vienen posicionando por su experticia son uno de los equipos más difíciles de reemplazar por su conocimiento técnico, pero que más fuga de talento puede tener. Y yo les cuento que hace muchos años, en una empresa, yo veía un caso donde, por ejemplo, le preguntaba a uno, bueno, ¿y cuál es la media antigüedad de sus colaboradores? No, mis colaboradores tienen 5 años, pero de un mes a otro empezaron a llevársela
de varios competidores a varios personas importantes, perfiles importantes del equipo de cumplimiento, y la media bajó a la antigüedad de 2 años. Probablemente mientras hago mi proceso de rotación, traigo equipo nuevo y se hace la curva de aprendizaje, inmediatamente yo ya no voy a poder ofrecer todas las actividades y todo ese plan robusto que yo quería, y voy a tener que hacer renuncias y decir, mire, pinto mis ejes estratégicos, pero probablemente estos dos no lo voy a poder hacer sino el segundo semestre del 2024, porque hasta que no tenga el equipo completo y el equipo tenga un nivel de madurez en conocimiento, no me aventuro a hacer actividades, pues porque no tengo cómo hacerlo. Y el otro tema que hay que estar mapeando constantemente cuando se construyen estos programas es el conocimiento y la experticia de los integrantes, porque si bien son equipos técnicamente robustos, cada vez como las expectativas es que abarquen eh, nuevas actividades como segunda línea de defensa, pues probablemente los conocimientos que tengo hoy ya no me sirven y voy a tener que emprender un programa en los próximos 6 meses. Entonces, si a mí me están pidiendo que trabaje en temas de prácticas anticompetitivas y mi equipo era experto en antilavado y de pronto en cultura ética, voy a tener que aventurarme a entender qué es esto de las prácticas anticompetitivas e ir formando el equipo, ir trayendo probablemente a medida que haya rotación expertos nuevos en el tema. Y el último punto es, pues obviamente, el mapeo de con qué herramientas cuento y qué presupuesto cuento. Y hay una tentación natural a que después de haber discutido con la administración de la compañía, con gestión humana y con las áreas financieras, ir a la junta directiva de pronto a pedir que me dé a través de la máxima instancia el presupuesto que no logré en la administración. Y yo creo que esa es un camino bastante destapado, donde se genera mucha fricción con la administración y donde uno puede contar con el riesgo de que la junta lo devuelva y diga, esta no es la instancia donde tú tienes que revisar estos temas. Creo que si se han dado las discusiones en la administración sobre el tema de la necesidad de equipo y presupuesto y no se me ha aprobado sino X monto, tengo que ser tan hábil para saber con ese monto, con estas herramientas y con el equipo que tengo, qué voy a hacer estratégico. Yo sé que hay temas legales que debo cubrir y tendré que hacer mi producto mínimo viable de esos temas legales, pero desde el punto de vista estratégico quiero hacer 7 trabajos, pero no tengo sino para hacer 2. Creo que es responsable de la junta directiva más que llevar quejas y decir, no, es que no me dieron las 7 personas de más que quería o no me dieron los tantos millones. Creo que lo importante es advertir, miren, estos son los riesgos de la organización, pero con lo que hoy tenemos en cumplimiento vamos a poder trabajar este año estos dos, y estos otros dos los voy a trabajar el año siguiente. Creo que ir a la junta directiva más a poner en evidencia que que se tiene súper diagnosticados ciertos riesgos, pero que no todos se pueden trabajar, es una forma estratégica de dar a conocer las necesidades del equipo de cumplimiento, más que llevar de pronto el problema de no me dieron todo lo que yo quería o necesitaba. Y también, además de mirar la parte del equipo, pues qué órganos de gobierno son claves para poder ejecutar mi programa. Y uno de los temas importantes que yo creo que a veces, por no estar conectado el equipo de cumplimiento con áreas de servicio, con áreas que manejan alto relacionamiento y se pierde, es identificar cuáles son esas relaciones habilitadoras, o sea, que me van a ayudar a desarrollar mis focos estratégicos y y los focos y todo el programa de cumplimiento que he diseñado, y cuáles son esas relaciones que estratégicamente hoy puede que no me habiliten algo, pero que son las que me abren camino. Y sentarse a pintar ese tipo de relaciones es importante para, una vez se tiene el programa de cumplimiento, poder buscar esos aliados, pero incluso de manera previa, tener conversaciones claves con estas áreas. Por ejemplo, un equipo que es habilitador para cumplimiento usualmente es gestión humana. Si yo voy a hacer un programa de formación, si yo voy a tocar equipos, si voy a hacer conversatorios o visitas regionales, tengo que ir a gestión humana y compartirle mi estrategia, porque si gestión humana no tiene la capacidad instalada para hacerlo, porque no tiene ni presupuesto, ni en su foco está hacer visitas regionales, o su programa de capacitación es el que tradicionalmente se tiene para unos temas puntuales de cumplimiento, pues ¿para qué pinto yo un programa de cumplimiento con una estrategia que depende de un tercero y que el tercero no me va a ayudar? Lo propio pasa con tecnología. Yo sí quisiera evolucionar y hacer mis actividades mucho más sistemáticas, tecnológicas, ojalá poder prescindir de la manualidad que tengo, pero si en el foco del equipo de tecnología ni hay presupuesto, ni tienen capacidad,
o el desarrollo de un aplicativo va a tardar más de un año, pues yo debo ser consciente que ofrecer un programa de cumplimiento basado en que tecnología me desarrolle ciertas cosas, pues es un poco irme a fracasar en el intento porque claramente no me lo van a priorizar. Y además de pintar estas relaciones, yo creo que hay un segundo aspecto importante y es, hay que identificar rápidamente cuáles son mis promotores y detractores, pero especialmente aquellos que son neutros respecto a los temas de cumplimiento. Uno siempre encuentra personas que son fans y que están enamoradas de lo que uno hace y qué bueno porque esos son los promotores naturales que en las empresas me van a ayudar a hacer brillar mucho más y a facilitar los temas de cumplimiento. Y por supuesto, cuando el cumplimiento tiene que cerrar la llave en algunas cosas, pues se encuentra detractores naturales. Si yo hay un negocio que no lo acompañé porque veía alertas y no me dejaba tranquilo y no se pudo hacer, pues es probable que yo tenga en ciertos equipos detractores. Pero lo que sí debe preocupar es si yo tengo un alto porcentaje de neutros, de esas personas en la organización que les es indiferente lo que hace cumplimiento, porque quiere decir o que cumplimiento no está llegando o no está dando a conocer la importancia de lo que implica tener un área de cumplimiento y unas actividades específicas, pero peor aún es que ni siquiera estoy movilizando en esos equipos los temas que requiero. Entonces, es importante medir y buscar esquemas para poder determinar si tengo promotores, detractores y especialmente neutros y buscar que esos neutros en lo posible se vuelvan promotores de los temas de cumplimiento. Y por último, hay que pintar las instancias decisorias y de control que va a tener el programa. Claramente, la Junta Directiva en la mayoría de los equipos de las empresas es la máxima instancia que aprueba el programa de cumplimiento. Pero también hay empresas que dicen, no, yo no voy a la Junta Directiva, aquí está pintado que sea la gerencia general. ¿Qué me decide la gerencia general? ¿Qué puedo hacer yo solo sin tener que ir? ¿Y qué requiere interactuar con otras áreas para poder desarrollar ciertos temas? Si yo voy a hacer un programa destinado a los aliados y proveedores y existe una vicepresidencia encargada de manejar esa relación, pues yo soy un indirecto, tengo que ir a esa vicepresidencia y buscar que me ayude y que comparta mi programa para ayudarme a desarrollarlo. Y con los órganos de control es muy importante porque ellos nos van a estar monitoreando. Casi siempre las auditorías internas tienen la responsabilidad de revisar cómo se está desarrollando el programa, especialmente antilavado, pero tener esas conversaciones previas y una vez que aprobado el programa con las áreas de control es muy importante para mirar sinergias, entendimientos y sobre todo compartir preocupaciones o muchas veces las áreas de control ven que mi programa no es tan sólido, pues qué bueno escucharlos previamente cuando estoy construyendo el mío y la hoja de ruta del año siguiente para saber qué incorporo que de pronto los tranquilice. El cuarto elemento es la hoja de ruta. Y la hoja de ruta es, pues claramente tengo que saber cómo voy a desarrollar todo lo que voy a prometer, mis focos estratégicos, las 100 actividades que muchas veces me quedan, unas estratégicas, otras tácticas. Y hay equipos de cumplimiento que hacen estos cortes, dicen 2 veces al año vamos a revisar cómo vamos en la ejecución del plan. Hay otros que dicen, yo lo hago cada 4 meses, entonces solo tengo cortes cada 3. Yo me siento más cómoda aplicando un poco lo que hace la auditoría interna y es por olas, trimestralmente va revisando cómo se desarrollan los programas. Aquí hay simplemente unos temas de guía de cómo debería construirse esa hoja de ruta dentro del programa, pero creo que hay momentos importantes. El arranque del año tiene una parte importante que es la socialización de mi programa de cumplimiento y debería estar como un punto fijo dentro de la estrategia para hacer más efectivo lo que hago. Y el último trimestre, además de rendir cuentas, está también el diseño del programa, que es lo que los estamos invitando a que hagan estos meses. Y obviamente en todos los trimestres debería yo buscar rendir cuentas a la junta directiva o al comité de apoyo de la junta, donde digan, bueno, usted no presenta en la junta porque la norma no lo exige, pero vaya al comité de auditoría y presente cómo va en su desarrollo. Pero esa rendición de cuentas que se hace cada trimestre me ayuda a revisar también y calibrar qué no estoy cumpliendo, qué tengo que renunciar porque lo pinté, pero que definitivamente cambió, como un tema de rotación de equipo o porque el supervisor me puso un trabajo nuevo y poder ir responsablemente a decir, mire, yo les había prometido que iba a hacer 5 focos de estratégico, pero el quinto acaba de perder impacto y lo voy a dejar para el año siguiente porque ocurrieron estos factores. Entonces creo que la hoja de ruta es importante. Y viene el segundo punto que creo que es como el más desafiante y es una vez construido ese plan de cumplimiento estratégico, ¿yo qué le voy a ir a decir a la Junta? Cuando además muchas veces me dan 3 minutos o peor, a veces me dan media hora y
encuentra uno que después de media hora de presentar su plan, la Junta en silencio no dice absolutamente nada. Entonces uno dice, ¿será que no les gustó? ¿Será que no me pusieron cuidado? ¿Será que les parece más de lo mismo? Entonces yo creo que ese espacio de ir a la Junta Directiva a presentar mi plan de trabajo es un espacio muy relevante donde los equipos de cumplimiento se pueden posicionar y se pueden vender de mejor manera si preparan muy bien el para qué ese espacio. Y yo creo que hay que quitarse como el temor de la angustia que da de, pues que a mí la norma, es que a mí la hizo, es que a mí las políticas me dicen que yo debo llevar 10 cosas para que la Junta me apruebe. Y esas 10 cosas se traducen en un documento de 50 hojas porque lo debo poner, porque la norma lo pide. Yo creo que uno puede manejar dos entregables. Una cosa es el documento técnico que cumple todo lo que todo el mundo espera que yo ponga en mi programa de cumplimiento, que ese puede ser un anexo que se va con el material de la Junta y puede quedar como anexo del acta. Y otra cosa es mi presentación estelar, que es un momento de verdad donde cumplimiento puede posicionarse o no y puede lograr esa sintonía y esa sinergia con la gerencia general o con la junta directiva. Son presentaciones que no deben tener más de 2 o 3 diapositivas. Y esto puede sonar muy formal, pero lo peor que puede pasar es cuando va uno a la junta directiva, manda a uno 50 diapositivas, porque es que las tengo que dejar. Y cuando reciben el material los directores que están acostumbrados a que ojalá sea muy efectivo, muy estratégico el contenido, pues empieza a generar ya de una vez como un cierto estrés de 50 diapositivas para un programa de cumplimiento. Por eso digo, una cosa es el documento técnico que se puede ir como anexo y que lo pueden leer los directores, y otra cosa es mi momento de verdad con los pocos minutos donde todos los que vamos a una junta directiva estamos peleando por la atención de los directores de la junta directiva. Y tengo que saber qué mensajes voy a decir. Y yo creo que uno debe pensar cuando está listo para ir a la junta directiva, lo mismo que le dicen a uno cuando tiene una entrevista de trabajo, que es prepare su elevator pitch y diga, si usted tuviera solamente un minuto en un elevador, ¿cuáles son esos 3 mensajes que necesita que la junta sepa? Entonces muchas veces uno se va en el contexto, en tratar de decir que hizo mucho, que me senté con 7 áreas, que me revisé todos los mapas de riesgo, que hice X y Y. Y esa parte no es lo que importa en la junta directiva, porque la junta está partiendo de la base que tiene un equipo absolutamente profesional e idóneo que hizo todas esas tareas. Entonces, yo tengo que ser muy cuidadosa en, bueno, si ellos parten de la base que yo hice mi tarea y que hice un programa de cumplimiento sólido, robusto y muy riguroso, ¿qué mensaje le quiero dejar? Y yo diría que son 3. El primero, si hay alguna preocupación relevante, pero no una preocupación de, es que en el país quedamos de penúltimos en el índice de percepción de corrupción. Eso está súper diagnosticado. Es qué preocupación tiene la organización que haga que el cumplimiento tenga que cambiar o evolucionar su programa. Mire, señores, la auditoría acaba de identificar que tenemos unas brechas grandes en seguridad tecnológica y que tenemos unas brechas en protección de datos, y esa preocupación que la diagnosticó la auditoría o la superintendencia o que tal estudio arrojó, hace que nosotros tengamos este año como foco estratégico el 70% de mi plan de trabajo se va a dedicar a hacer A, B y C. Ese es como el primer foco. El segundo es grupos de interés. Mire, venimos trabajando en los últimos 5 años en empleados. Este año, nuestro esfuerzo principal de nuestro plan de trabajo va a ser trabajar con los accionistas o trabajar con los proveedores. O nos hemos dado cuenta que hay clientes que tratan de sobornar al equipo comercial. Vamos a trabajar con ese grupo específicamente, y del total de horas que vamos a destinar, el 70% se va a ir a ese grupo. Ese es un segundo mensaje. Y el tercero, ser muy cuidadoso en cómo le transmito a la junta qué es lo que espero de ellos. Porque a veces dan media hora, el equipo cumplimiento presenta y todos se quedan como, bueno, ¿y qué es lo que realmente quiere de mí? Esto es a título informativo, lo que necesita es que le apruebe el programa. Y yo creo que si la instancia competente es la junta directiva, hay que ser claros de, mire, señores, y sin entrar en mucho detalle en la norma, la ley número tal, con el inciso tal, dice, y parafrasea, no, mire, la regulación local establece que una vez al año debemos venir a presentar el programa de cumplimiento. Y este es el mes en que se debe hacer. Y este programa lo deben aprobar ustedes. Tienen el detalle en el documento técnico que les hicimos llegar. Y segundo, voy a venir después de la aprobación que ustedes me den a este programa, voy a venir 3 veces al año en el 2024 a rendir informes de cómo vamos. Y tercero, mi intención y mi principal propósito es enterarlo de los riesgos principales y sobre todo aquellos que hoy cumplimiento no tiene gestionados.
Porque si el riesgo está súper gestionado, ¿para qué lo cuento? Los informes de la junta directiva no son informes pasarela. Y a lo que me refiero con esto, el informe pasarela, uno tiene la tentación de contar que ha hecho muchas cosas y que le ha ido bien y que la organización reconoce mi trabajo, pero probablemente eso no es estratégico y por tratar de decir que hice mucho, se me fueron los momentos de verdad. Entonces yo creo que es importante entender que yo lo que tengo es que tranquilizar a la junta directiva en que los riesgos identificados se están gestionando y que algunos nuevos se van a administrar y gestionar de determinada manera. Y segundo, para poder conectar a la junta directiva, invitarlos a que les den recomendaciones del programa de cumplimiento. Puede que no lo hagan, pero dejar un mensaje en esa presentación de los invitamos a que lean el documento técnico y si tienen recomendaciones para complementar mi programa o para mejorar, se lo agradezco hoy o cuando venga a rendir cuentas. Ya quedó la invitación, ya quedó el compromiso y ellos decidirán si definitivamente conectan o no con lo que presentó y si realmente hacen aportes. Hay directores muy rigurosos que se leen el documento técnico y se atreven a hacer comentarios a ese documento. Bienvenido, bienvenido a esos comentarios porque muchas veces cumplimiento se queda muy solo presentando ante la junta directiva y pues se trata de que ojalá la junta me aporte. Y puede pasar que yo lleve 5 focos estratégicos y de pronto se me enrede uno. Ahí muy rápidamente uno lo que debe hacer es asegurar que lo que definitivamente todos no tienen ningún tipo de diferencia quede aprobado y de pronto prometer que al mes siguiente traigo el punto que quedó por evolucionar. Si hay comentarios de mis 5 focos en uno específicamente que uno siente que todavía el tema no está tan del todo listo, uno empieza a sufrir un poco por las fechas, porque estoy cerrando, pero uno puede negociar, listo, entonces apruébeme los 4 focos que usted ve bien y déjeme, yo el próximo mes vuelvo y traigo con sus comentarios una nueva propuesta. Tal vez el último punto en estos últimos minutos es, ¿qué debe ocurrir una vez me aprueban el programa de cumplimiento por la Junta Directiva? Además de la ejecución, yo diría que es importante que incorporen 3 fases relevantes. La socialización del programa, y ya les doy pues como unas recomendaciones de dónde lo socializo yo, cómo medir el cumplimiento de mi programa y segundo, cómo me hago estratégico en la rendición de cuentas y en los reportes que la organización tiene. A veces hacemos mucho, pero no buscamos esos foros donde podamos rendir cuentas o esos documentos donde podamos mostrar todo lo que se ha hecho. Para socializar la aprobación del programa de cumplimiento, uno pues obviamente un espacio natural es ir al comité primario y muchas veces dicen, no, pero el comité primario estaba en la junta directiva. Sí, pero de pronto la información que yo lleve al comité primario, al comité ejecutivo es distinta a la que llevaba en la junta. Yo en la junta llevaba 5 minutos, temas muy estratégicos, de pronto en el comité de presidencia necesito que me den 15 minutos y llevar un poco más en detalle lo que voy a ejecutar. Segundo, si voy a tocar grupos de interés o áreas específicas como parte de mis focos estratégicos, ¿cómo le cuento que quedó aprobado y que voy a trabajar con ellos? Mire, voy a revisar a los proveedores específicamente en los contratos y si en los contratos se tiene cláusula antilavado. Y para eso entonces tengo que ir a cadena de abastecimiento a contarle. Adicionalmente, creo que las relaciones habilitadoras, aquellos que me van a facilitar mi tarea, deben conocer que quedó aprobado. Y aquellas estratégicas con un mensaje mucho más ejecutivo también vale la pena informarlas. No necesariamente es una reunión, pero por lo menos una pieza de comunicación para que sepan, mire, la Junta me aprobó mi programa y esto es lo que voy a hacer como relevante. Y por último, pues lo tradicional es que estos programas casi siempre los pide la superintendencia o el órgano de control, la auditoría interna o externa, entonces darles a conocer pues a los supervisores este programa. Y del lado de medición del programa de cumplimiento, pues claramente la mayoría de las áreas de cumplimiento tienen unos indicadores interesantes. Yo me aventuro y lo he hecho en el pasado a tener encuestas de percepción de cómo ven mi trabajo y ahí me han permitido también identificar mis promotores, mis detractores y mis clientes neutros a los que no les suena o ni siquiera saben qué hacemos y eso me permite trabajar de una mejor manera y acercarme con este grupo. Y por último viene aplicándose una tendencia y es en la evaluación que hace la Junta Directiva una vez al año. A veces se hacen preguntas sobre si ellos sienten que la auditoría está funcionando de mejor manera. Yo creo que ahí uno puede tratar de buscar que la Junta evalúe una vez al año si el desempeño de cumplimiento es adecuado o no. Y adicionalmente, en ir midiendo en los informes que yo presento cómo estar recibiendo la Junta Directiva estos informes. Y por último, el modelo de rendición de cuentas. Y yo creo que dentro de la estrategia
pues está el ir trimestralmente por lo menos a la junta directiva y si no se puede a la junta directiva, al comité donde me digan a presentar cómo voy con mi programa de cumplimiento. Buscar que por lo menos 2 veces al año el comité de presidencia me dé un espacio para contar qué vengo haciendo. Yo creo que en la memoria anual que se diseña con destino a la asamblea es un buen documento donde uno puede contar lo que hace cumplimiento de manera estratégica. Creo que es bueno. Usualmente esos informes a veces tienen un pedacito de riesgos o tienen algunos temas de control. Qué bueno poder pedirle al equipo jurídico o al que diseñe la memoria, si es el financiero, que me dé un espaciecito para poder contar de manera resumida lo que se viene haciendo. También creo que un infográfico de una hojita muy ejecutiva para contarle a los grupos de interés cómo venimos desarrollando el programa o cómo se cerró durante un año es importante. Y un tema que se olvida mucho es socializarlo con todo el equipo de cumplimiento. O sea, fue un año de trabajo completo de un programa de cumplimiento. ¿Cómo no contarle al equipo de cumplimiento? Por lo menos 1 o 2 veces al año, cómo vamos en la ejecución de ese programa que se diseñó y que me aprobó la Junta Directiva. Esto como a grandes rasgos, yo para poder entrar como a los últimos minuticos de preguntas, estos últimos 8 minutos cerraría lo que es el diseño de una planeación estratégica y de un programa de cumplimiento estratégico con esta frase. La esencia de la estrategia es decidir lo que no hay que hacer. Lo que es más difícil es hacer renuncias. Y en cumplimiento nos cuesta un montón porque queremos cumplir todo y hacer todo. Y ojalá impecable, pero no nos da el día a día. Entonces, la esencia de una adecuada estrategia, de un programa de cumplimiento efectivo, es saber qué renuncio, qué dejo de hacer o qué hago en menor intensidad. Yo con eso, Pablo, resumiría pues como estas grandes reflexiones así muy rápido que he pasado y que darían para incluso un taller especializado, pero yo creo que para el momento en el que todos están diseñando sus programas de cumplimiento puede ser un buen aporte para que ustedes se nutran y contribuyan y complementen lo que vienen haciendo. Ah, buenísimo. Pues Elizabeth, muchísimas gracias. Buenísima la presentación. Yo creo que de las cosas que más aprecio de este espacio de Masterminds es todos esos tips tan prácticos que nos traen y definitivamente todo lo que nos trajiste hoy son buenas prácticas para poder manejar la relación con junta directiva, con otros stakeholders y poder asegurar el éxito del programa de cumplimiento. Así que, de verdad, muchas gracias. Hay un montón de preguntas. Voy a decir conforme van entrando. Es común que existan cambios en la administración y muchas veces cambios de dirección o negocio. ¿Cuáles serían sus recomendaciones para abordar el plan aprobado y uno nuevo? Gracias. Yo creo que si es un cambio de un líder de la organización, uno de los momentos claves es el proceso de inducción. Pero no el proceso de inducción que se diseña donde cuenta uno todo lo que es antilavado, todo lo que es el programa ético. Yo creo que una sentada directamente con un vicepresidente o con un gerente muy práctica, diciéndole, mire, esto es lo que me aprobaron, esto es lo que venimos desarrollando y esto es lo que necesito de ti como nueva persona, como nueva administración, es importante. Y creo que es importante sentarse con los equipos de cumplimiento periódicamente, con los equipos comerciales periódicamente, porque si hay un cambio de estrategia, si en el comité de presidencia decidieron que, bueno, este año íbamos a desarrollar 2 sedes en tal región, pero este año económicamente no nos da y cambiaron el giro, que no me quede yo sin poder saber ese giro. Puede que ese cambio de visión no me impacte el programa en el corto plazo, pero me lo va a impactar en el largo plazo. Entonces, creo que las conversaciones y el estar constantemente conectado ayuda mucho a no quedarse uno con una brecha en el programa de cumplimiento. En dos palabras, no tanto así, no, ¿verdad? Pero, ¿cuál es el reto más grande que tienes para identificar un riesgo? Uy, pregunta súper difícil. Yo creo que el problema no es identificar el riesgo, el problema es tratar de minimizarlo, porque yo creo que existen muchos expertos locales e internacionales que te mapean el riesgo. El problema es cómo mapeo yo ese riesgo y lo conecto con cumplimiento y cómo lo minimizo. Entonces ahí viene ese el ejecutar. ¿Qué debo hacer yo para minimizar el riesgo? Porque riesgos hay una cantidad. Entonces creo que la habilidad y el arte está en qué voy a hacer para buscar minimizarlo y sobre todo en cumplimiento donde todo es muy delicado. Creo que ese es como el mayor reto. Buenísimo. A ver, vamos así rápido con las preguntas, así lo logramos. Dice, a ver, lo voy a limitar a tres. ¿Cuáles son las
tres principales funciones de una oficina de compliance? Pues obviamente mitigar los riesgos, prevenirlos y mitigarlos, porque a veces llega el riesgo y no hay nada que hacerlo, yo creo que es eso. Segundo, anticiparse a las necesidades de las áreas desde la perspectiva estricta prudencial de riesgo. O sea, puede que, no sé, el equipo de cadena de abastecimiento nunca se haya dado cuenta que hay que trabajar con los proveedores porque un proveedor que me salga con temas de corrupción me impacta a mí reputacionalmente, pero yo sí tengo la responsabilidad de anticiparme, identificar esa necesidad de ir con el, como lo decía la primera frase de Steve Jobs, contarle las necesidades antes de que tú como área incluso las hayas dimensionado. Y segundo, yo creo que uno de los retos y que no me puede dejar por fuera un área de cumplimiento es no estar absolutamente informada y a la vanguardia de lo que está pasando en los temas de cumplimiento. Lo peor que puede pasar es que uno sepa que hubo un acto de corrupción o que hubo un tema de lavado de activos y uno ni se haya enterado. Estar uno estudiando y muy pendiente de qué está pasando en el contexto justamente para ser el experto que están esperando en este tema. ¿Ok? ¿Cuál debería ser el perfil académico en general de un oficial de cumplimiento? Tricky question. Mira, yo creo que no hay una carrera específica. Yo creo que las áreas de control empezaron a trabajar los temas de cumplimiento y los equipos legales. Pero cuando uno ve la diversidad de perfiles que tiene un equipo de cumplimiento, yo tuve la oportunidad de tener un equipo de cerca de 30 personas, todos los perfiles son bienvenidos. Un economista es importante, un ingeniero de sistemas es importante, hasta un psicólogo, a veces un antropólogo para ver el contexto político y social del país me trae información. Para mí, yo creo que hay que desmitificar un poco el que se necesita un abogado, un economista, un auditor, un contador. Creo que todos los perfiles son bienvenidos desde que haya cultura y convicción en trabajar en estos temas, porque esto tiene que gustar, aquí tiene que haber pasión. Total. Si una institución tiene una oficina de Contraloría de Riesgos y Auditoría Interna, ¿cómo vende a su junta directiva la necesidad de una oficina de compliance? ¿Cuáles son los diferenciales y qué valor agrega compliance respecto a otra área? Yo creo que compliance es segunda línea de defensa, no es un área full de control, entonces tiene dos mezclas. Tiene una parte preventiva donde está muy cercana a la administración y a la primera línea, pero también tiene que hacer actividades de monitoreo preventivo antes de que llegue un órgano de control que identifique de pronto brechas. O sea, mi tarea es buscar que ojalá la cultura y toda la evolución de los temas de cumplimiento se den en la organización antes de que llegue a un área de control. Pero creo que son roles muy complementarios, pero que sí requieren estar súper conectados. Buenísimo. A ver, vamos a abusar un poquito del tiempo de los demás. Dice, ay, se me fue. Ay, aquí está. ¿Cómo puedo realizar mi programa de cumplimiento con el área de auditoría? Me imagino que habla ahí de orquestar entre las dos áreas. Sí, yo creo que aunque son dos roles distintos, porque auditoría ve control, gobierno y riesgo, yo creo que es importante tener esas conversaciones, porque, por ejemplo, si auditoría se va a enfocar en una de mis también, de mis focos estratégicos, de pronto no dupliquemos esfuerzos. De pronto yo este año me dedico a hacer otras cosas y dejo que auditoría revise. Si auditoría va a revisar un perfil de un segmento específico de clientes, de pronto espero las brechas para poder trabajar o conozco que van a estar enfocados en eso y no duplicamos esfuerzo. Lo mismo hace la auditoría interna con la auditoría externa. Tienen esas conversaciones para no tocar a las mismas áreas y desgastarlas, aunque son poco distintos. Ok, y nuestra última pregunta dice, ¿cuál podría ser la pauta de relación sí, ¿cuál podría ser la pauta de relación adecuada entre el equipo jurídico y el oficial de cumplimiento? Pues usualmente las áreas de cumplimiento están dentro de los equipos jurídicos en algunos casos. Yo creo que la conversación, hay dos cosas que hay que trabajar con el equipo jurídico. Uno, evitar conflictos de interés. Si yo, por ejemplo, soy el equipo de cumplimiento normativo y jurídico ya de una posición sobre la interpretación de la norma, ahí vienen a generarse ciertas fricciones. Entonces creo que una comunicación desde mi mirada que es válida, porque soy cumplimiento normativo, que puede que no coincida con la mirada del jurídico muy orientado al negocio, es importante, pero hay que establecer esas independencias y esos como esas murallas chinas. Una cosa es la mirada del jurídico orientando un negocio, otra cosa es el área de cumplimiento viendo brechas en la interpretación de la norma. Y lo propio en temas de antilavado.
como pintar cuáles pueden ser esos potenciales conflictos de interés que tienen las áreas que son comunes en la aplicación de la norma, pero con roles muy distintos y separados, ¿cierto? Y lo otro es tener conversaciones muy para buscar que el jurídico sea un aliado y no un detractor de cumplimiento. Lo peor que me puede pasar es que el jurídico está diciendo que lo que cumplimiento hace no es valioso porque se genera una fricción entre las dos áreas y ambas al final están buscando administrar un riesgo. Jurídico, el riesgo legal, cumplimiento de unos riesgos mucho más amplios y más profundos. Ok, bueno, y tenemos cumplimiento puede comunicar directo a los órganos de gobierno sin comunicarse a los gerentes, alguna situación de algún departamento específico. Pues se supone que yo debería tener posibilidad de presentarle a la Junta Directiva o al Comité de Auditoría o si hay Comité de Cumplimiento mi informe sin tener que buscar ser filtrado por la administración. Ahora, si hay un tema muy relevante, yo creo que por supervivencia del que lidera el equipo de cumplimiento es importante hacérselo ver al presidente si encontró algún tema, salvo que lo que encontró sea en contra del presidente, ¿cierto? Que ahí debería uno entonces convocar al presidente de la Junta. Encontré que el presidente de la compañía está haciendo actos de corrupción. Claramente no lo voy a llevar mi trabajo porque pues no va a dejar que lo lleve a la Junta, pero ahí busco el espacio del presidente de la Junta. Ahora, si son temas de áreas donde se están encontrando brechas o desarticulación ética, por ejemplo, encontré un caso de, no sé, de venta no responsable, de falsificaciones, probablemente es bueno contarle a la cabeza de la organización pues esos hallazgos y hacerle ver que es importante que los conozca la Junta Directiva. Bueno, Elizabeth, nos quedan todavía un par de preguntas, pero ya por respeto al tiempo de todos los participantes, ya algunos se nos están yendo, entonces creo que no me queda más que agradecerte de todo corazón todos los aportes, todo el conocimiento, tips prácticos que nos has dado el día de hoy. Vamos a poner en la pantalla una encuesta sobre la actividad del día de hoy. Por favor, les pedimos que nos la puedan responder. Y Elizabeth, y por favor, todos sepan, recuerden que esta conferencia va a estar subida en nuestro canal de YouTube dentro de unas horas, así que ahí podrán revisar nuevamente todos los aportes tan valiosos que Elizabeth nos compartió. Elizabeth, no sé si quieres dar unas últimas palabras previo al cierre del programa de hoy. No, Pablo, súper agradecida por la invitación y qué bueno poder tener espacios para compartir estos temas que son además dolores comunes que tenemos todas las personas que hemos trabajado en cumplimiento. Bueno, Elizabeth, pues te agradezco mucho. A todos muy feliz fin de semana, pásensela bien. Elizabeth, gracias nuevamente en nombre de Éticos Global y seguramente todos los participantes estarán de acuerdo conmigo en agradecerte por todos tus aportes en nombre de ellos. Así que no me queda más que también desearte a ti un feliz fin de semana y que te pases muy bien todos estos próximos días. Feliz día a todos.